En Mateo capítulo 6, del versículo 9 al versículo 13, tenemos lo que podemos llamar el modelo perfecto de oración. Es decir, en estos versículos, el Señor Jesucristo nos enseña cómo orar. Ahora, no necesariamente tenemos que repetir esta oración todo el tiempo. Lo podemos hacer si realmente es lo que sentimos en nuestro corazón y nosotros queremos usar este pasaje para hablar con Dios, pero no necesariamente es algo que tengamos que repetir todo el tiempo. Cuando nosotros tenemos algo escrito y lo repetimos, eso le llamamos en español rezo. Hablaba la semana pasada de que en inglés solamente existe una palabra, ¿verdad? In English you only have the word prayer or prayer. But in Spanish we have two words, and the word oración means to pray, and then we have the word rezo. The meaning of that is when you repeat something that someone else already wrote, and then you can repeat it many, many times. Ahora, lo que el Señor nos enseña es a orar, no a repetir lo que alguien más dice, porque tal vez lo que alguien más dice no tiene sentido para nosotros. Lo que ore Eli, a lo mejor Eli ora por ciertas cosas y yo puedo ayudarle a orar, pero con mis propias palabras. No necesariamente tengo que repetir palabra por palabra lo que ella dice. Esta oración que nosotros vemos aquí es un ejemplo que tiene las características que debe tener nuestra oración. Ahora, de acuerdo a lo que dice la Biblia, el ministerio del pastor, de acuerdo a Hechos 6:4, es la oración y el ministerio de la palabra. According to Acts 6:4, and I don't have that in here, but that is the ministry we do as pastors is to pray and to minister the word. Ese es nuestro trabajo principal como pastores. Yo, hermanos, yo hago bien mi trabajo si yo estudio la Biblia, si yo enseño la Biblia y yo oro por ustedes. Ese es mi principal trabajo como pastor. Podríamos agregar una serie de cosas, inclusive aquí yo he venido también a cambiar focos y a limpiar y todo eso, pero todas esas ocupaciones no son el trabajo primordial del pastor, que es el cuidado espiritual de los hermanos, orando por ellos y enseñando, ministrando la palabra. Ahora, no significa tampoco que sea solamente algo que los pastores hacemos, es algo que cada uno en la iglesia debemos de hacer. Debemos de estar orando unos por otros y debemos de estar pidiendo a Dios, especialmente, escuchen bien esto, por la gente que no conoce a Cristo. Debemos pedir que Dios toque los corazones de los vecinos, de los familiares, de la gente que no conocemos. La oración es realmente un ministerio muy, muy amplio. Muchas veces pensamos que orar es solamente pedir por mis necesidades. No es así. Orar es alabar a Dios, es darle gracias a Él, es reconocerlo a Él, pero aparte también es pedir por las necesidades de otras personas y especialmente que la gente pueda conocerle, como más adelante vamos a ver cuando dice, venga tu reino, hágase tu voluntad. Esta oración también que tenemos aquí es una oración que solamente pueden hacer los creyentes, porque ¿cómo comienza? Padre nuestro, vean, vamos a los versículos, voy a leerlo nuevamente, Mateo capítulo 6 de los versículos 9 al 13, I'm going to read Matthew 6 from 9 to 13. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esta oración solamente la puede hacer un creyente
porque solamente los que creemos en Jesucristo, los que nos hemos arrepentido, los que hemos aceptado a Jesucristo en nuestras vidas, los que hemos creído en Jesucristo, los que hemos rendido nuestra voluntad a Cristo, solamente nosotros somos hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12. ¿Alguien sabe cómo dice? Comienza con más. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio una autoridad legal de ser hechos hijos de Dios. El texto dice los que le recibieron, los que creen en Jesucristo, tienen la autoridad legal de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué significa? Que la gente que no cree en Jesucristo es una creación de Dios. Somos hermanos en el sentido de que somos hijos de Adán, todos, ¿verdad? Como humanidad, como raza humana somos hijos de Adán, pero no somos hermanos espiritualmente. Escúcheme bien, no somos hermanos espiritualmente si usted no cree en Jesucristo. Y no estoy hablando de nada especial que haya en mí, estoy hablando sencillamente de que yo creo en Jesucristo y de acuerdo a Juan 1:12, el que cree en Jesucristo es hecho hijo de Dios. Y si usted no cree en Jesucristo, no es un hijo de Dios. Es creación de Dios, pero no es hijo de Dios. Y esta oración no la puede hacer como tal, porque no le puede llamar a Dios Padre si no es su hijo. De hecho, voy a estar usando a lo largo del mensaje la palabra Abba, que es la palabra que se utiliza hoy en día todavía en el pueblo de Israel. Si usted va a Jerusalén o si usted va a Tel Aviv o usted va a cualquier parte de Jerusalén, los niños cuando hablan con sus papás van a decirle Abba, Abba, Abba. Va a escucharlo como decía aquí en Estados Unidos, daddy, daddy, o como decía en México, papi o papa o papá, ¿no? Eso es lo común. Y esa es la palabra que encontramos nosotros aquí, Abba, Pater, Abba. Es una palabra muy interesante porque habla de una conexión con Dios como nuestro Padre, pero solamente la puede tener aquella persona que es hija de Dios. Vamos a ver 5 elementos esenciales en la oración, viendo cada versículo de este pasaje. Así que vamos a iniciar y primero vamos a hablar de la persona primordial. La persona más importante cuando nosotros oramos. Como dice el versículo 9, ¿quieren leerlo en voz alta conmigo? Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Al orar nos dirigimos nosotros a la persona más importante del universo y de toda la existencia. When we pray, we address our prayer to the most important person in the whole universe and in life. La persona primordial de la oración es Dios, no somos nosotros. Muchas veces pensamos que somos nosotros los más importantes cuando oramos porque todo se trata de pedir para nosotros, pero realmente quien es más importante al orar es Dios, es el Padre nuestro. No oramos a un ser etéreo, un ser imaginario, un ser mítico. No oramos a una multitud de seres espirituales o imaginarios, ni oramos tampoco, escúchenme muy bien, no oramos nosotros a estatuas hechas de barro, de metal, de madera. Usted puede ver que no tenemos ningún tipo de estatua aquí. No nos hincamos ante ningún tipo de estatua, ante ninguna pintura. No oramos a una tela, a un óleo pintado en tela que representa a Dios o al Señor Jesucristo, no. Nosotros oramos directamente al Padre Celestial. Oramos con la ayuda del Espíritu Santo y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Abba Padre es la persona más importante cuando nosotros oramos. Es decir, tenemos que estar conscientes, hermanos, del privilegio y la bendición
y lo especial que es que nosotros podemos ir directamente a la presencia del Padre, de Dios, del Dios eterno. En un mundo lleno de maldad, lleno de incertidumbre, tenemos un Padre amoroso. Y Abba, nuestro Padre, es el Dios eterno, omnipotente, omnisciente, omnipresente, el Dios que es amor, el Dios que es luz, el soberano, el Rey de reyes, el Señor de señores. Y es Él a quien nosotros oramos cuando nosotros vamos de rodillas o de pie, en público o en privado. Qué enorme privilegio tenemos, hermanos. En Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 23, nos habla de cómo era la mecánica, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, cuando el sumo sacerdote, un hombre que era el sumo sacerdote, entraba solamente al lugar santísimo una vez al año. Y ya, eso era todo. Solamente un hombre, el sumo sacerdote, podía entrar una vez al año al lugar santísimo, nadie más podía entrar, y eso solamente sucedía en una ocasión en todo un año. Y sin embargo, todo cambia por la muerte de Jesucristo. En Hebreos capítulo 10, del versículo 19 en adelante, fíjense lo que dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo. Es decir, por el hecho de que Cristo muere en la cruz y perdona nuestros pecados por su muerte en la cruz, Él muere por nosotros. Nosotros tenemos la entrada no una vez al año, sino en cualquier momento a la misma presencia de Dios. Podemos estar en comunión con nuestro Dios. Versículo 20. Por el camino nuevo y vivo, el camino, ¿se acuerdan de Juan 14:6 cuando Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida? Y luego dice Él: nadie viene al Padre sino por mí. Él es el camino que nos lleva, ¿a quién? Al Padre. Y cuando estamos orando, ¿a quién estamos orando? Al Padre. Y Él está diciendo, este pasaje está diciendo, por ese camino que es el mismo Señor Jesucristo, un camino vivo, porque Jesucristo está vivo. Jesucristo no se quedó en la cruz, ni se quedó tampoco en la tumba. Gloria a Dios, al tercer día se levantó, resucitó y Él está vivo. Y por ese camino que Él abrió, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Y quiero recordarles que en ese lugar santísimo había un velo que tenía aproximadamente unas 6, 7 pulgadas de grueso, hecho de pieles, y cuando Cristo muere en la cruz, ese velo se partió, se rasgó de arriba abajo por la mitad. Inclusive algunos historiadores dicen que el mismo dintel, el mismo palo que lo sostenía también se quebró. Y eso significa que está abierta la puerta, está abierto el camino para llegar al Padre. Y podemos ir en cualquier momento. Versículo 21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Ya no era el sumo sacerdote, sino ahora un gran sacerdote, un sacerdote inclusive mayor que el sumo sacerdote, que es Jesucristo. Vean el versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Y qué está diciendo? Ahora, hermanos, que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, que podemos ir a la presencia de Dios, vamos a mantenernos en esa comunión con Dios. ¿Qué privilegio tenemos? We have a tremendous privilege to be in the presence of God anytime we want.
Tenemos el privilegio de estar en la presencia de Dios en cualquier momento por lo que hizo Jesucristo en la cruz. Lo que solamente hacía un hombre una vez al año en el Antiguo Testamento, bueno, también en el Nuevo Testamento. Ahora nosotros podemos hacerlo en cualquier momento. Y eso nos invita, hermanos, a acercarnos al Padre con amor, pero también con respeto. Él es el Todopoderoso. Él es nuestro Dios. Y debemos de acercarnos dándole gloria, dándole alabanza por lo que Él es y reconociendo su grandeza de nuestro gran Dios. Qué bendición que lo tenemos a Él, hermanos. Todos necesitamos ese Padre perfecto. Algunos tal vez en su vida han sufrido por la ausencia del Padre. Y algunos tuvieron tal vez un Padre bueno, pero estamos hablando de Dios que es un Padre perfecto, que está con nosotros para enfrentar cualquier situación. Él siempre nos comprende, siempre tiene tiempo para nosotros, siempre nos escucha, siempre está cerca de nosotros y siempre también responde a nuestras oraciones. Así que busquémoslo, busquemos su nombre y agradezcamos a Dios que tenemos esa bendición. Tenemos un Padre que es una gran bendición para nosotros, hermanos. Pero fíjense cómo dice la frase. Nuevamente, Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. Hay poder y hay majestuosidad en esta frase, porque estamos orando al omnipotente gigante, al todopoderoso Dios que, como dice el texto, habita en los cielos, pero al mismo tiempo es Abba, es mi Padre, que está conmigo, que está a mi lado. Su amor está presente, su ternura está presente, pero también su santidad. Santificado sea tu nombre. En una misma frase junta el amor y la ternura de Abba Padre con el poder y la grandeza del Todopoderoso. Dios santo, apartado de todo, completamente único, está conmigo. Es mi Abba, es mi Padre. El soberano de toda la creación está conmigo. Y también es muy bonito como dice Padre nuestro, porque no dice mi Padre, no dice Padre mío. De alguna manera en esta oración queda eliminado el yo, queda eliminado el mí, queda eliminado lo mío. Y me vuelve a recordar que soy parte de una familia, que no solamente es un Dios para mí, que no se trata solamente de una cuestión egoísta para mí, sino es nuestro Padre, porque queremos que toda la gente pueda llegar a ser hijos de Dios. Porque quiero orar también por las necesidades de los demás. Porque no solamente estoy orando por lo mío, porque no estoy buscando tampoco que la gente me elogie porque yo oro, porque no estoy tratando tampoco de manipular a Dios, estoy orando que se cumpla su voluntad. Y Dios me escucha, el Eterno, y lo alabo, le doy las gracias. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es una oración también de glorificación a Dios, de alabanza a Dios, de reconocimiento de lo que Dios es y por lo tanto de gratitud para que yo, por todo lo que Dios me da y también para que yo pueda darle la honra y la gloria que merece su carácter. Oro a Dios con respeto, con devoción, con humildad, reconociendo que su nombre es santo, que su naturaleza, en su carácter, en su personalidad, Él es completamente santo y no hay nadie como Él. Él es completamente único, completamente justo y completamente perfecto. Y cuando oro, hermanos, busco esa cercanía con mi Padre.
El Salmo 33, 18 y 19 dice: He aquí, el ojo de Jehová está sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Cuando yo oro a este Padre eterno, estoy acercándome a Él, estoy buscando una comunión con Él. El significado de la oración es también que yo quiero más de Dios y que quiero estar más cerca de Él. Y por lo tanto también tengo el favor de este Dios eterno para conmigo. Esa es la bendición, hermanos. Y esta es la persona más importante cuando nosotros oramos. Tenemos esa comunión con nuestro Dios. Es el momento en que se encuentra el Creador con los creados, nosotros que fuimos hechos del polvo. El Dios que es todopoderoso con el hombre que es el hombre, como dice el salmista, no somos nada. El infinito con lo finito, nosotros que somos finitos. Abba, que es el Padre, con sus hijos. Así que vamos a orar, hermanos, todos los días, vamos a buscar a Dios. Vamos a reconocer que Él es el Todopoderoso, el Dios eterno, el Dios único. Vamos a agradecerle por todo lo que Él nos da y vamos a pedir también por la bendición de Dios en la vida de otras personas. Vamos a confesar nuestros pecados, pidiéndole a Dios que nos perdone también por lo malo que nosotros somos. Número 2. El segundo elemento que yo veo aquí, hermanos, es el plan perfecto. En el versículo número 10. Dice el versículo 10 así: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Cuando nosotros oramos, hermanos, tenemos que orar pidiendo que el plan perfecto de Dios se cumpla en la tierra, tal como se cumple también en el cielo. No pedimos, hermanos, que se cumpla nuestra voluntad como humanos, sino oramos que se cumpla la voluntad de Dios. Venga tu reino, y que dice el texto, hágase tu voluntad. Y que esa voluntad de Dios se haga tan rápidamente, con tanto gozo, como se hace también en el cielo. Es decir, pedimos que la voluntad de Dios se haga, pero no con resignación. Bueno, si Dios lo va a hacer, pues ya que no, ya no me queda otra. No, tampoco a regañadientes. Oh, Señor, pues ya lo hiciste, ya que no me queda más que resignarme. No en una actitud de amargura, sino en una actitud, hermanos, de perfecta confianza en Dios y gozo, de saber que lo que Dios está haciendo en mi vida es lo mejor. Todos los que estamos aquí, hermanos, hemos perdido un ser querido. Y en el momento en que perdemos un ser querido o que vivimos una experiencia terrible, nos preguntamos ¿por qué? En ocasiones, inclusive, Señor, ¿por qué me permites pasar por esto? Dios tiene un propósito. Y cuando yo oro, yo pido que eso se haga. En ocasiones oramos por una persona para que sane y esa persona, en lugar de sanar, muere. Pero probablemente nosotros creemos que no es lo mejor, pero probablemente es lo mejor. Dios sabe que es lo mejor. Esa persona a lo mejor estaba sufriendo mucho y necesitaba ya tener un descanso, ir a la presencia de Dios. Lo que quiero decir, hermanos, es que nosotros no sabemos más que Dios. No somos más sabios que Dios. We are not wiser than God. We don't know better than God. He knows better than us. He's wiser. And He knows what is better for us. Él sabe lo que es mejor para nosotros, lo que es mejor para nuestras vidas. Y por eso oramos, hermanos, que se haga la voluntad de Dios. Hay dos cosas que debemos de evitar cuando oramos entonces a Dios. Una es el individualismo excesivo, todo por mí, para mí y solamente para mí. No se trata de mí y de yo.
se trata de Él, porque Él es la persona más importante. Y la segunda es una oración egoísta. Santiago capítulo 4, versículo 3. ¿Qué dice Santiago 4:3? Santiago, hablándole a los creyentes y hablando acerca de la oración, les dice: pedís y no recibís. Ahora, ¿por qué? Dice: porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Y qué está diciendo? No están pidiendo que se haga la voluntad de Dios, estás pidiendo que se haga tu voluntad y a lo mejor pidiendo cosas que realmente no van a glorificar a Dios. No oramos para forzar la voluntad de Dios, hermanos, sino oramos porque queremos someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Cuando oramos, ustedes notarán que en muchas ocasiones, cuando terminamos la oración, decimos, es algo que yo casi siempre hago, en el nombre de Cristo. Pero en el nombre de Cristo significa que lo que yo estoy pidiendo está de acuerdo a la voluntad de Jesucristo. Yo no puedo orar, por ejemplo, que alguien muera y decir en el nombre de Cristo si estoy yo deseando algo malo. O no puedo orar si yo tengo un examen, Ariel, en la escuela y voy a hacer trampa y voy a tener un acordeón y voy a decir: Señor, ayúdame a que el maestro no se dé cuenta de que tengo aquí mi acordeón. Eso sería contrario, porque yo estoy orando por algo que no es la voluntad. Eso no es en el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo significa que lo que yo estoy pidiendo es la voluntad del Señor Jesucristo. Santiago dice: cuando ustedes oran y no reciben nada porque piden mal. Piden lo que ustedes quieren para gastar en lo que ustedes quieren, pero no pensando en que se cumpla la voluntad de Dios. Cuando nosotros oramos, debemos pedir que se cumpla la voluntad de Dios. Debemos pedir, hermanos, que Dios reine en nuestros hogares, en mi vida y en la de mi familia. Una de las palabras más famosas en el Antiguo Testamento son las palabras de Josué. Cuando Josué le dice al pueblo: ustedes pueden elegir a quién quieren servir, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran, no, nadie los va a obligar a nada, ustedes toman sus decisiones. Y puedo decir que es lo mismo hoy en día. Nadie te obliga absolutamente a nada, tú eres libre de tomar una decisión, tienes un libre albedrío. Pero Josué dice una cosa en Josué 24:15: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y una de las metas al orar, al buscar a Dios, es que nuestra familia sea una familia entregada a Dios. Werner, que tu hogar sea un hogar que busca a Dios. Maricruz, que tu hogar sea un hogar que busca a Dios, donde realmente tienen ese deseo de servir a Dios, donde ustedes vienen a la iglesia, aprenden la palabra de Dios, enseñan a sus hijos la palabra de Dios, tienen en su casa un tiempo de oración, tienen en su casa un tiempo para leer la Biblia y continuamente estamos guiando a nuestra familia a buscar a Dios, donde enseñamos a nuestros hijos a depender de Dios. A veces uso ejemplos personales, hermanos, y discúlpenme cuando lo hago, pero es porque lo he visto en mi vida. Desde muy chiquitas a nuestras hijas les decíamos, y yo les recuerdo haberles dicho, venían y me pedían algo, y yo les decía: ¿sabes qué? Vamos a orar a Dios. Y le decía a Keila o a Soar: tú tienes un padre, yo soy tu papá, pero tú tienes un padre más grande que yo. Y hay cosas que yo no te puedo dar, pero si tú se las pides a Abba, a nuestro Padre Celestial, Él te las puede dar. Y puedo, hermanos, hablar de tantas cosas que Dios ha hecho en las vidas de mis hijas, cosas increíbles, cosas imposibles. Puedo hablar inclusive, por ejemplo, de becas que recibieron para estudiar en escuelas donde nosotros no podríamos pagar
absolutamente las becas y tantas otras cosas que podría hablar de cómo Dios les ha bendecido, porque desde pequeñas aprendieron a confiar en Dios y a orar a Dios. Y algo que les puedo decir, padres, a veces vienen nuestros hijos y nos piden algo que sabemos que no podemos darles. A lo mejor un viaje a un lugar donde no tenemos los recursos para ir a ese lugar. A lo mejor quieren estudiar en una escuela que yo, cuando veo cuánto hay que pagar de matrícula, no lo puedo pagar. Pero lo que podemos hacer, hermanos, papás, mamás que me escuchan, es decirles, ¿sabes qué? Vamos a orar. Y sabes que confía en Dios, y si es la voluntad de Dios, Dios va a abrir esa puerta o Dios va a abrir otra puerta y Dios te va a bendecir. A veces nosotros decimos, bueno, no se puede ya. Sí, yo no puedo, mi esposa no puede, pero hay alguien que puede y tenemos, hermanos, que enseñarles a confiar en Dios. Y si es su voluntad, Él va a abrir las puertas. Él es un Dios todopoderoso. Así que enseñemos a nuestra familia a confiar, a depender en Dios. Oremos también, hermanos, que la voluntad de Dios se cumpla en nuestra iglesia. En 1 Timoteo 3:15 dice, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y oremos que nuestra iglesia sea eso, sea una columna de la verdad, un baluarte de la verdad. Baluarte es una columna muy, muy grande, muy, muy ancha. Y en estos baluartes, en los tiempos antiguos, era donde se ponían los decretos o se ponían los anuncios para el pueblo. Y puedo pensar que como baluarte, es decir, como una columna que soporta, nosotros, hermanos, como iglesia debemos siempre llevar la palabra de Dios. Nosotros soportamos, nosotros llevamos la palabra de Dios y nosotros anunciamos la palabra de Dios. Oremos, hermanos, que en tiempos de tanta confusión como los que vivimos hoy, nosotros siempre estudiemos la Biblia y enseñemos la palabra correctamente. Que nuestros niños aprendan la palabra de Dios correctamente. Oremos, hermanos, que prediquemos la verdad y que llevemos la palabra de Dios a todos los demás. En Mateo capítulo 9, en el versículo 38, uno de los motivos de oración que el Señor Jesucristo nos dice que debemos de hacer es orar por obreros, orar por gente que predique su palabra. En un mundo que el Señor Jesucristo ve completamente destrozado, como ovejas que han sido devoradas, que el pastor las ha dejado y han venido los lobos a acabar con ellas. Y dice Jesucristo, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y en un mundo, hermanos, que está así, puedo pensar en tanta gente que conocemos que están divorciados o divorciándose, que a veces no quieren tener hijos, que a veces tienen los hijos pero no los cuidan, que están en medio de drogas, alcoholismo, que viven una vida completamente sin Dios, donde una de las enfermedades modernas es la ansiedad y la depresión. Muchísima gente, hermanos, muchísima gente se enferma actualmente de esto, de depresión y de ansiedad. Y en un mundo donde la gente en muchas ocasiones está buscando como la última salida del suicidio, la gente necesita a Cristo. Y hermanos, por eso todo lo que podamos hacer para predicar de Cristo, vamos a hacerlo. Oremos que seamos esos obreros que llevamos la mies. Y si vamos, tocamos una puerta, o si vamos a una clínica para traducir, el objetivo es compartir la palabra de Dios. Y si vamos y alimentamos como el lunes que fuimos a alimentar a algunas personas, el objetivo es predicar la palabra de Dios. Y si vamos a los festivales y
y llevamos folletos, el objetivo es la palabra de Dios. Y si conocemos a una persona y lo invitamos a la iglesia y le damos un folleto y le hablamos de Jesucristo, el objetivo es que esas personas conozcan a Cristo. Porque cuando una persona conoce a Cristo, esa persona va a ser transformada. De modo que cualquiera persona que cree en Jesucristo, dice la Biblia, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y al ser una nueva criatura, esa persona va a dejar los vicios. Y esa persona, si estaba a punto de divorciarse, va a tener amor por su pareja. Y si es una persona que nunca estaba con sus hijos, el Señor lo va a transformar para que ahora esté con sus hijos y todo va a ser transformado. Ese es el poder de la palabra de Dios. Gloria a Dios por lo que Él puede hacer. Pero hermanos, nosotros tenemos que predicar. Y piensa en eso. Tiene amigos, tiene vecinos, tiene familiares, tiene gente que usted puede hablarle de Cristo. Llévese folletos, tenemos aquí folletos para que usted los lleve, invite a la gente, hábleles de Jesucristo. Y es más, si usted tiene un familiar y dice, ¿sabe qué? Pues me gustaría, pastor, si usted puede visitarlo, yo voy con usted. Y voy y le comparto de Cristo. Estoy dispuesto a ir y predicar de Jesucristo. Pero es un trabajo que todos tenemos que hacer. No solamente yo. Vean el texto nuevamente. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Más y más obreros que podamos ir y llevar al campo que Dios tiene listo la palabra de Dios. En 1 Timoteo capítulo 2 versículos 3 y 4 nos recuerda que esta es la voluntad de Dios, hermanos. Cuando nosotros oramos, queremos que los planes de Dios se cumplan en toda la raza humana. Y por eso oramos que toda la gente conozca a Cristo. We pray that everyone, every individual in this world could meet the Lord, could learn about Jesus and believe in Him. Dice el texto así: Dios nuestro Salvador, el cual quiere, fíjense, la voluntad de Dios, ¿cuál es? Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios, dice el texto, y hay un solo mediador entre Dios y nosotros, que es Jesucristo, quien fue hecho hombre. Esa es la voluntad de Dios. Cuando oramos, pedimos que se cumpla ese plan perfecto de Dios, que la gente pueda conocer a Cristo. Por eso oramos que venga tu reino. Y venga tu reino implica que se establezca el reino de Dios en la tierra. Y solamente se puede establecer el reino de Dios cuando nosotros, hermanos, reconocemos a Dios como nuestro Rey. Por eso necesitamos creer en Jesús. La gente que no cree en Jesucristo no reconoce a Dios como su Rey. A lo mejor creen en Él. A lo mejor dicen que tienen un crucifijo en su casa, pero realmente no se rinden, no rinden su voluntad a Él. Solamente los que creemos en Jesucristo rendimos nuestra voluntad a Dios. Y es la única manera de que pueda establecerse su reino. Venga tu reino también, hermanos, significa otra cosa. Significa orar porque Cristo venga por segunda vez. When we pray also, we pray that Jesus comes again. Y Él lo prometió. Allá en el libro de los Hechos, dice la Biblia que cuando el Señor Jesucristo estaba con sus discípulos, en un momento Él ascendió a los cielos. Y los discípulos lo veían cómo Él subía a los cielos. Cuando unos ángeles vinieron y le dijeron, ¿por qué estás mirando al cielo? Este Jesús, así como ustedes le ven irse al cielo, así vendrá como le ven irse al cielo. Y el Señor Jesucristo, hermanos, viene por segunda vez y oramos. El libro de Apocalipsis repite la frase, amén, sí, ven, Señor Jesús. Y hermanos, esperamos
que eso suceda. Yo creo que va a ser en nuestro tiempo, no lo sé. El día y la hora, dice la Biblia, nadie lo sabe. Pero por lo que yo veo en el mundo, cómo están sucediendo las cosas, creo que ya estamos muy cerca. Y por supuesto que estamos más cerca de los tiempos antiguos, cuando los creyentes también creían que el Señor ya venía. Pero si oramos que venga, hermanos, también significa que estamos preparados para que venga. ¿Entienden lo que digo? Estamos viviendo para Él. Porque no tendría caso que decimos, ven Señor y me vas a encontrar haciendo las cosas malas, ¿no? Sino ven Señor porque estoy viviendo también para ti. Oramos que se cumpla los planes de Dios, los propósitos de Dios, los principios de Dios. Eso es lo que nosotros hacemos. Y oramos para hacer su voluntad, por supuesto, eso va a implicar, hermanos, el que conozcamos la palabra de Dios. Dice 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Quiero que el reino de Dios se establezca en la tierra y en mi vida. Necesito conocer su palabra y necesito aplicarla. Y hermanos, por eso es muy importante que vengamos a la iglesia, que escuchemos los mensajes, que traigamos a nuestros hijos, que nuestros hijos sean expuestos a la palabra de Dios, que puedan conocer lo que Dios quiere para sus vidas y que en la medida que vamos conociendo su palabra, la vayamos viviendo, vayamos haciendo lo que Dios quiere en nuestras vidas. Y por último, y hermanos, vamos a llegar solamente al segundo punto el día de hoy. El tiempo ya se me terminó. En 1 a los Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar, y luego dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Cuando nosotros oramos, venga tu reino, hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, que se haga también en la tierra. También, hermanos, podemos darle gracias a Dios por todo lo que hay en nuestra vida. Porque se está cumpliendo su voluntad en lo que estoy viviendo. De alguna manera esa situación que no me gusta tiene un propósito de Dios para mi vida. Y le doy gracias a Dios por ello. Y a lo mejor en algún momento tengo escasez, pero le doy gracias a Dios porque eso me lleva a buscarle. Y a lo mejor en un momento tengo una enfermedad o tengo un problema, pero le doy gracias a Dios porque eso me lleva a orar. ¿Se dan cuenta cómo cuando estamos en problemas o en necesidades o cuando tenemos enfermedad, oramos más intensamente a Dios y pedimos su ayuda? Tiene un propósito. Y por eso el texto dice, orad sin cesar, o sea, mantente orando todo el tiempo, pero dale gracias a Dios porque esta es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios lo que tú estás viviendo, pero también es la voluntad de Dios que tú le des gracias por lo que te está sucediendo. Así que no importa cuál sea cómo sea lo que tú estás viviendo, puedes darle gracias a Dios, porque tal vez esto que estás pasando ahorita te está llevando a buscar a Dios de todo corazón. Vamos a terminar aquí, pero vemos dos cosas. Primero, la persona primordial en la oración es Dios. Recuérdalo, no eres tú, no son tus necesidades, es Él que debes de recibir la honra y la gloria. Y la segunda, el plan perfecto de Dios es que se haga su voluntad en tu vida y en la vida de todos los demás.